Agradezco mucho la presencia de quienes están ahora conectados en este primer espacio abierto del módulo 5. Agradezco también a quienes están viendo la sesión grabada. El interés de cada uno va a ser el motor que les lleve lejos. Solo si ustedes deciden. Pero miren, en esto de los espacios abiertos se nota más qué tan lejos podemos llegar. Porque es como el paisaje que está representado en la pintura de José María Velasco que ustedes ven ahora. El espacio abierto es un lugar donde uno puede ir hasta alcanzar el horizonte. Un espacio de libertad donde tú puedes preguntar, asegurar que tu aprendizaje sea el adecuado y profundizar todo lo que tú quieras. Esto es un espacio abierto. Y en particular, en este módulo 5, el espacio abierto tiene como contenido la argumentación, que es algo que nos hace mucha falta y que vamos vamos a adquirir. Es una habilidad que vamos a adquirir con mucha práctica. En estos espacios abiertos vamos a practicar los argumentos. Así que pues agradezco mucho a, como ya lo dije, a quienes están ahora presentes. Y como este espacio es para ustedes, pues comienzo preguntándoles si tienen alguna cuestión, alguna pregunta de los recursos de la semana, de la sesión guía de inicio de semana que les puse para ver el lunes, o de la sesión de la asesora en didáctica disciplinar que vieron ayer. A ver, ¿preguntas? ¿Tienen preguntas? Gracias, Ariel Eider, por escribir que tienes algunas dudas. Puedes decirnos, si quieres, puedes abrir tu micrófono o seguir escribiendo, como tú quieras. Igual, Saraí, tú también decide si utilizas el micrófono o escribes. Pero, Ariel, ¿puedes decirnos Hola, eh, sí. de Bueno, qué? me gustaría plantear aquí mi Ujú, duda. Y es que en la primera actividad integradora, en el inciso 6, bueno, en la parte 6 en la cual tenemos que escribir en un párrafo nuestro argumento, ujú. ¿tiene que tener cierta extensión o puede ser de la duración que sea? Es muy buena tu pregunta. Tú ya viste el recurso que se llama argumentación y estructura del argumento, ¿correcto? Así es. Muy bien. Y entonces habrás visto que, sobre todo en estructura de el argumento, lo que se plantea es un silogismo, es decir, una idea que tiene por lo menos dos premisas que se integran en una conclusión. Eso te da ya la extensión, porque el argumento realmente es solo un silogismo. Premisa 1, premisa 2, si acaso premisa 3, y después la conclusión. Es decir, no es un super rollo, es algo de un párrafo, es un silogismo, que podríamos ver ahorita y asegurar que, que tú lo hagas muy bien. Pero dime primero si respondí tu pregunta de si es breve o largo. ¿Sí respondí a tu pregunta? Sí, creo que ahora entiendo más o menos qué es lo que tengo que hacer. Muy bien. Oye, y entonces puedes explicarnos, porque fíjate que esto de la argumentación es una cosa que vale la pena ver. Yo había pensado en este contenido, pero más bien son ustedes los que van a decirlo. Eh, ¿Puedes describirnos cómo es un argumento o silogismo? ¿La estructura de un argumento Ujú. o...? ¿Sí? Sí, Ah, sí. bueno. Pues un argumento se compone de premisas que nos llevan a una conclusión.
Digamos de que tenemos pues premisa número uno y premisa número dos, y de esas premisas podemos intuir o podemos inferir una conclusión, que esa conclusión puede ser a su vez también la premisa de otro argumento. Correcto, lo has dicho muy bien. Y aquí precisamente está en la pantalla un ejemplo. Eh, Tú, Saraí, ¿sí puedes ver esta pantalla? ¿Sí estás viendo el argumento que está representado? Qué bueno. Y entonces, Ariel, ¿podrías por favor indicarnos cuáles son las premisas, la conclusión que se infiere? Las premisas de este argumento podríamos decir que serían todo círculo es redondo y ningún triángulo es redondo. Perfecto, esas son las premisas. Y luego, la conclusión que se infiere, como tú muy bien lo dijiste, ¿cuál es? Por lo tanto, ningún triángulo es un pues, círculo, debido a que tenemos un marcador de conclusión que sería por lo tanto. Correcto, correcto. Siempre estas tres palabras, que como tú bien dices son un marcador, nos indican efectivamente la conclusión. Eh, Ahora, fíjense que yo resalté en rojo estas palabras que tienen como característica el estar presentes tanto en la premisa uno como en la premisa 2. Pero les pregunto, ¿las palabras resaltadas aparecen en la conclusión? No, Bien visto, Saray. No, Efectivamente. Fíjense que esta inferencia que estoy poniendo aquí en este ejemplo de silogismo o argumento es una de las, no me acuerdo, son 14 o 19 que puede haber. Hay varias maneras de inferir una conclusión y esta que les estoy presentando es una, quizá es la más sencillita. Eh, y les voy a dar varios ejemplos de esta manera de inferir conclusiones para que a ustedes les sirva para hacer sus actividades integradoras, no solamente las de esta semana, sino también las de la siguiente. Y pues agradezco también a Gabriela que nos saluda a todos. Qué bueno, Gaby, que, que estás aquí con nosotros. Bueno, ahora vamos a el siguiente ejemplo. Ya identificaron ustedes los términos que están en ambos, pero no aparecen en la conclusión. Vamos a ver ahora este. Por favor, Saraí, ¿podrías leerlo? Leer las dos premisas. dice, argumentos. Todo hombre es educable. Todos los franceses son hombres. Muchas gracias. Allí se alcanza a ver que el término común, o sea, el concepto que se repite en ambas premisas es Hombre, perfecto. Y cuando hacemos este tipo de inferencias, vamos a identificar cuál es el término común para poder prescindir de él. Lo dejamos de lado. Y entonces vamos a integrar lo que queda. Integrarlo de una manera lógica. Y la integración lógica de lo que queda una vez que nosotros hemos retirado el término común es la conclusión, que aquí pues ya está escrita. Tú misma, Saraí, puedes leernos la primera frase de la conclusión. los franceses son educables. Perfecto. Fíjense que aquí he dejado esta otra frase, que en algún momento alguno de sus compañeros en otro grupo se le ocurrió que también podría funcionar. Y a propósito la dejé para dar ahora esta indicación. Cuando uno integra las premisas en una conclusión, esa conclusión tiene un contenido que puede ser expresado con palabras diferentes, pero sigue siendo el mismo contenido lógico. Y entonces es muy interesante ver que aun cuando haya muchas formas de expresarlo, eh,
siguen diciendo lo mismo, como en este caso. Los franceses son educables. Ahora, bueno, yo espero que no le hayan puesto mucha atención a estas para que ustedes mismos infieran. Gabriela, te pregunto, ¿tú puedes abrir tu micrófono? Que siempre están en libertad de abrirlo o no abrirlo y seguir participando por escrito, pero solamente como para ver si ahorita podrías participar. ¿Podrías abrir tu micrófono o prefieres no hacerlo? Muy bien. Por favor, Ariel, ¿podrías leer las dos premisas? Vamos a Claro. intentar una inferencia. Ujú. Por favor. Los materiales de construcción se han vuelto caros y la varilla es un material de construcción. ¿Cuál conclusión podríamos inferir? Pues yo podría inferir que la varilla, como es un material de construcción y los materiales de construcción se han vuelto caros, pensaría que la varilla está cara. Gracias. Saraí, ¿tú qué conclusión podrías inferir? Ya aquí están indicados los términos comunes. Retirándolos, Eh, ¿qué podría quedar? yo pondría, por lo tanto, esos materiales son de alto costo. ¿Cuáles materiales? Los de construcción, por lo tanto, los materiales de construcción son caros. Voy a escribirlo. Muy bien. Y agradezco mucho, Saraí, que lo hayas mencionado, porque esto nos sirve como un ejemplo para verificar. Nosotros habíamos identificado aquí, en rojo, el término común o concepto común que tienen ambas premisas. Una vez que los identificamos, ya no va a ser necesario que los pongamos en la conclusión. La conclusión se va a integrar solo con lo que queda. De manera que en las conclusiones ya podríamos prescindir de este término. Pero si prescindimos de ese, dinos tú misma, Saraí, ¿cuál es el sustantivo que queda aquí en blanco? En las dos premisas, ¿cuál es el sustantivo que hay? ¿Sigues allí, Saraí? Sería la varilla. La varilla es cara. Correcto. Tú recordaste ahorita muy bien que la palabra varilla es un sustantivo porque se está refiriendo a una cosa concreta. Y entonces tendríamos que poner en la conclusión, pues el sustantivo que quedó como restante después de haber quitado el concepto común. Por lo tanto, ¿cómo habías dicho? La varilla es cara. ¿Mm?
Muy bien. Y en este caso, la idea vuelve a hacer vuelve a tener el mismo contenido. La variación entre el verbo ser aquí y el verbo estar es una variación de forma. El contenido sigue siendo el mismo. ¿Van viendo cómo se hace este tipo de inferencias? Sí, Perfecto, gracias Ariel. Les pregunto, como paréntesis, eh, ¿saben cómo poner las manitas con pulgar arriba? Quien sepa cómo poner las manitas con pulgar arriba, por favor, póngala. desconozco cómo hacerlo. Muy bien, pero no te preocupes. Saraí, ¿tú puedes explicarnos cómo lo hiciste? Bueno, yo estoy desde un celular Ujú. y en la parte derecha me salen 3 puntitos donde dice más. Ahí le presiono y me salen unos emojis y ya nada más elijo el del like. Ujú. Gracias, Gabriela, por mostrarnos. Y Ariel, ¿tú estás trabajando en teléfono o en computadora? Estoy en Per- computadora, pero ya descubrí cómo hacerlo. Perfecto, muy bien. Oigan, y entonces ya en esa cinta de iconos, también ya descubrieron cuál es el de levantar la mano para preguntar, ¿verdad? Muy bien, Ariel. Gracias, Saraí. Veamos si Gabriela. Estupendo, Gabriela. Muy bien. Bueno, pues así vamos a aprovechar mejor este medio. Gracias. Ahora entonces les pregunto, con un pulgar arriba, díganme si van viendo este modo de inferir conclusiones, si le van entendiendo. Gracias, Gabriela. Gracias, Ariel. Gracias, Saraí. Muy bien. Em, sí. Vamos a poner otro ejemplo. Pero acuérdense, esto de estar viendo los silogismos, premisas y conclusiones, nos va a servir todas las veces que nos pidan argumentar para todas las actividades de este módulo. Cuando nos pidan argumentar, vamos a poner un silogismo. ¿Sí queda? Vamos a ver ahora acá. Ah, permítanme, por favor. Ustedes no vean. No vean, no vean. No sé. Oye, esto no se borra. Aquí está. Ya. Neily Natasha, qué bueno que te integras. Estamos jugando con silogismos. Y vamos a ver. Eh, no sé, a ver, ¿quién se anima a leer? Y les voy a pedir a todos que todos propongan por escrito, en la conversación escrita, o sea, en el chat, propongan la conclusión que podrían inferir. Gracias, Saraí. Por favor, ¿puedes leer las dos premisas de este argumento? La lectura digital es difícil, pues hay una gran cantidad de información. En los textos impresos hay menos cantidad de información. Gracias. Son dos premisas, cada una es un juicio que está afirmando algo y ahora el desafío es que propongan una conclusión. Por escrito, cada quien, por favor.
Gracias, Ariel, por tu propuesta. Saraí, Gabriela, Neily, si te animas. Gracias, Gabriela. Y mientras les leo esto que nos dice Ariel por escrito. Dice, se establece una relación entre la cantidad de información con la dificultad. Correcto, Ariel. Lo viste muy bien. Los juicios que están sirviendo como premisas establecen esa relación entre cantidad de información y dificultad o facilidad. Muy bien. Voy a poner aquí sus propuestas y ustedes me ayudan a revisarlas. Ujú. Ujú. Gracias, Sarai, por la corrección, porque esa nos va a servir. Ay. Bien, aquí tienen a la vista las conclusiones propuestas. Por favor, les pido que las comparen y me digan qué características tienen las cuatro. Saraí indica una cosa muy cierta. Todos escribieron por lo tanto. La frase, la partícula esta, por lo tanto. Es decir, todos iniciaron muy bien la conclusión. Así se debe iniciar la conclusión. Bueno, efectivamente, Neily Natasha nos dice, todos iniciaron con una proposición, sí, y también con una preposición. La palabra por es también una preposición, ¿sí? Gracias, Ariel, por recordarnos que además del por lo tanto, hay otras frases, otras partículas que son sinónimas. Por ejemplo, por ende, a consecuencia de esto, entonces, y efectivamente están significando el resultado de la integración de las premisas. Oigan, ¿y qué les parecen las afirmaciones que ustedes hicieron?
¿Son similares? Gracias, Ariel, por tu respuesta. Nos dices que la mayoría lo son. Saraí nos dice que sí. Ahora les voy a preguntar, ya no solo si son similares, les pregunto, ¿dicen lo mismo? ¿Tienen el mismo contenido todas las afirmaciones? Gracias, Ariel, por tu respuesta. Gracias, Neily y Natasha. Muy bien. Voy a hacer aquí dos aseveraciones. La primera es que efectivamente las 4 conclusiones se refirieron al contenido debido, pero hay una que tiene un poco de diferencia, que es esta que está aquí. Vamos a ver de nuevo las premisas. Ahora vemos la conclusión. Podemos darnos cuenta que esta conclusión sí toma en cuenta el contenido de las premisas, pero no completamente. Es decir, aquí hay una relación directa entre la cantidad y la dificultad. Esto lo había notado muy bien Ariel. Y en esta conclusión solo se habla de la cantidad. Hizo falta mencionar la relación con la dificultad. Pero esta relación entre cantidad y dificultad sí se menciona en estas otras 3. De manera que estas primeras 3, digamos, llegan completamente a abarcar todas las ideas expuestas en las premisas. Y esta cuarta la abarca, pero parcialmente, no completamente. Cuando ustedes hagan sus argumentos en todas las actividades integradoras, va a ser muy conveniente que se fijen qué es lo que están diciendo las premisas para ver que al integrarlas, la conclusión abarque completamente lo que están diciendo ellas. ¿Sí queda clara esta idea? Saraí, no te preocupes, si ya mandaste esta tarea, todavía puedes hacer correcciones. Sobre todo me interesará, fíjate que, bueno, que se hayan captado bien esto de las tesis, argumentos y diferencia con las opiniones, porque suele haber algunos errores en estos 3 asuntos. Bueno, pero vamos a ver. Este fue un argumento. En síntesis, hay que decir, la premisa es una oración simple, es decir, es un enunciado con sujeto y predicado. Al ser un enunciado con sujeto y predicado es un juicio, es decir, nos está afirmando lo que las cosas son. Por eso, las premisas que ustedes pongan en cualquier argumento deben indicar lo que algo es utilizando el verbo ser o algún otro que nos esté indicando con mucha claridad lo que algo es. Ahorita no se me ocurre, pero cuando veamos las premisas, pues aquí están.
sí, las que propone Octavio Paz, ¿no? Porque les piden también en la primera actividad que identifiquen algunas afirmaciones que hace Octavio Paz. Esto de identificar afirmaciones nos sirve para empezar a identificar premisas. Voy a pausar aquí para leer lo que nos dice Ariel, que afirma: si las premisas no se relacionan en nada con la conclusión, podemos estar frente a algún argumento inválido. Bien visto. Esto mismo, esa misma idea que nos dice Ariel, la voy a decir con otras palabras. Cuando tenemos premisas, pero la conclusión no corresponde con ellas, entonces realmente no hay un argumento. Podrá ser la expresión de una opinión, pero no hay un razonamiento, no hay un argumento. Y entonces esto puede ser llamado de diferentes maneras. La peor de las maneras de presentar un razonamiento mal hecho o incompleto o inválido es la manera que se llama falacia. Las falacias son pensamientos mal hechos a propósito. Y vamos a evitar las falacias. Y cuando encontremos a alguien que tenga el micrófono, esté hablando, por ejemplo, un político, un artista, un deportista, un líder, youtuber, lo que sea, que esté diciendo alguna falacia, hay que evidenciarlo y no hay que hacerle caso. Pero hablaremos después sobre falacias. Dice Gabriela que las falacias también se pueden denominar mentiras. Correcto, Gabriela. Las falacias son mentiras. Es decir, es una falsedad que no se da por equivocación, sino que se dice a propósito. Y nuestro mundo contemporáneo está lleno de falaces que tienen poder. Bueno, y nos termina diciendo Ariel en la conversación escrita que él conoce esto como lenguaje evaluativo, sobre todo porque la evaluación de la idea se hace con base en la estructura lógica, en la corrección lógica y en su referencia basada a la realidad. Puede haber un argumento muy bien hecho, correcto en su estructura. Se evalúa como correcto en la estructura, pero puede ser falso. Me parece que en la sesión que les puse como guía de la semana, guía de inicio de semana, mencioné algunos argumentos que están bien hechos, que son correctos, pero son falsos. Si recuerdan, me los dicen por favor. Bueno, lo importante acá, en lo que están viendo ahora en la pantalla, es que aquí se ejemplifican 3 premisas obtenidas del ensayo de Octavio Paz. Pero mucha atención. A ustedes les piden en la primera actividad que identifiquen las premisas, pero también que identifiquen la conclusión que él obtiene. De manera que no es necesario que interpreten ustedes. Tampoco es necesario que dejen solo las premisas. Lo que sí va a ser necesario, que es un desafío de agudeza alto, es que ustedes identifiquen cuáles son las premisas que está utilizando Octavio Paz, con cuál la está integrando y adelantito de eso, despuesito de eso, más abajito, qué es lo que él está concluyendo de esas premisas. Van a ver que Octavio Paz es un escritor
lógico. Utiliza muy bien el lenguaje y no por nada es premio Nobel de Literatura. Ya murió, pero es una gloria de la literatura mexicana. Ariel, por favor, expresa tu pregunta. ¿Andas por aquí, Ariel? Nos escribiste que tenías una duda. Ok. La pregunta que nos haces por escrito es bastante buena. Dice, en los argumentos que señalemos del escrito de Octavio Paz, ¿tienen que tener la estructura básica de un argumento? O podemos hacer, por ejemplo, un argumento en cadena. Lo óptimo sería que ustedes al leer identificaran, así como lo he mencionado ahora, las premisas y despuesito la conclusión. Eso sería lo óptimo. Pero está difícil. Yo quisiera que lográramos hacer esto, no sé si hoy o el viernes. Vamos por partes. Pero también van a notar que Octavio Paz, además de poner argumentos, pone ideas que refuerzan las que antes dijo. Y son ideas donde menciona ejemplos, pone imágenes, ilustra con ejemplos y sirven solo para reforzar lo que dijo antes. Una vez que ustedes identifiquen esas ilustraciones, esas ideas que ilustran, van a poder descartarlas como parte del argumento. Y entonces, para hacer un análisis bien hecho, pero menos complejo, pueden ustedes poner toda la idea, así tal cual aparezca. Por favor, dime, Ariel, si respondí a tu pregunta o si de plano ni la entendí. Te prometo que si no la entendí, no voy a hacer una respuesta más larga. Y bueno, tú nos dices que sí, pero no sé. Cuando yo era alumno le decía sí al profesor nada más para que no me diera otro rollo. Eh, de veras, no había grabado. Nos dice Neily por escrito que por ser hombres no pueden echarse para atrás en algo. Muy bien, esa es una de las afirmaciones que él está haciendo. Saraí, por favor. Que los verdaderos hombres no se rajan. ¿Según quién? Según él, según Octavio. Ah, ¿Lo que encuentras? el ideal de los verdaderos hombres no se rajan. Lo has dicho muy bien, Saraí. El ideal de los verdaderos hombres es no rajarse, o como decía Neily, no echarse para atrás. Esta pregunta que yo abruptamente te hice nos va a permitir identificar algo que también les piden en la primera actividad. Una cosa son afirmaciones, otra cosa son opiniones y otra va a ser la tesis de Octavio Paz. Y entonces, en las tres primeras palabras de esta frase que tú leíste, está la respuesta a lo que te había preguntado. Pero Ariel también quería hablar. Por favor, Ariel, antes de la respuesta de Saraí. Bueno, no, le iba a contestar en relación a lo que usted está preguntando, que qué es lo que está afirmando Octavio Arroyo. Bueno, lo que él está afirmando es de que el ideal, que me imagino que se refiere que está impuesto por la sociedad, del hombre ideal, consiste en no abrirse emocionalmente, en ser frío y distante, en no permitir que situaciones externas te afecten.
Correcto, lo has dicho bien y has repetido una frase, una palabra clave aquí, el ideal. Y entonces volvemos a la pregunta esta abrupta que le hice a Saraí. ¿El ideal según quién? En las tres primeras palabras de esa frase, Saraí, tienes la respuesta. Según el ideal de los hombres. A ver, gracias, Saray, por tu respuesta. Gracias también, Neily y Natasha. Pero vamos a leer, Saray, por favor. Puedes, eh, ahí está. ¿Puedes leer esa misma frase, Saray? El ideal de la hombría consiste en no rajarse nunca. Antes, desde el principio. El lenguaje popular Ahí refleja está, hasta qué punto ahí está. Eh, Eso de ideal de hombría, ¿según quién? ¿Quién tiene este ideal? el lenguaje popular. Correcto, correcto. Oigan, eh, el lenguaje popular, muy bien, ya lo vieron todos. Gracias, Gabriela, gracias, Ariel, también por sus respuestas. El lenguaje popular, ¿quién lo tiene? ¿Lo tiene solo una persona o lo tiene todo el pueblo? Perfecto, Neilin nos dice la sociedad. Muy bien. Y entonces, esto de que el ideal de hombría es que el varón no se eche para atrás, dice Octavio Paz que ese ideal de quién es. Gabriela nos responde, de los hombres. Neily y Natasha nos habría dicho de la sociedad. Y Octavio Paz nos dice del pueblo en general. Y entonces fíjense que sucede algo muy interesante. Octavio Paz, en este ensayo, está exponiendo afirmaciones que no dice él, no son su opinión, no son su juicio propio, son afirmaciones que él ha captado del pueblo, de la sociedad, de lo que algún círculo de varones piensa, y él las muestra, las exhibe aquí. Estos son afirmaciones que él hace, pero no quiere decir que sean su propia opinión. Y ustedes recordarán que en la primera actividad se pide que hagas esa diferencia entre afirmaciones que él hace y su propia opinión. Si tienen a la vista o recuerdan la actividad integradora 1, nos podrían decir en relación con qué se piden las afirmaciones y en relación con qué se piden las opiniones. Gracias, Neily y Natasha, por tu respuesta. Antes de leerla, quisiera esperar las de los demás.
Saraí, cuando nos dices sobre los mexicanos, ¿a qué te refieres? ¿A las afirmaciones o a las opiniones? Opiniones. Gracias, Saraí. ¿Alguien más podría responder viendo la actividad, lo que pide la actividad? Muy bien. Estimado Ariel, voy a volver a la pantalla del PowerPoint editable, pero te pido por favor que no cierres esta pantalla que nos estás mostrando para que en un momentito más nos la puedas volver a compartir. ¿Sale? Por esta razón. Déjame ver dónde estaba, dónde estaba. Ay, aquí está. Bueno, no está tan allí. Vamos a decir esto. Octavio Paz hace afirmaciones. Esas afirmaciones no necesariamente son suyas. Y las afirmaciones que son ideas que no son suyas, se te pide que las identifiques. Eh, y estas son diferentes de su propia opinión. ¿Cuál será la característica de su propia opinión? Y entonces ustedes tendrán que poner mucha atención para poder diferenciar. Esto es como hacer la diferencia entre opinión y juicio, entre opinión y argumentación. Las opiniones son ideas que todo mundo puede decir y pueden no tener fundamento. Pueden ser bastante falsas o, como en el caso que nos ilustra Octavio Paz, pueden ser ideas horribles sobre la mujer, pero son opiniones, no son suyas. Son afirmaciones que él hace de opiniones de otros. Sus propias opiniones, sus propios juicios, ya son otros. Y nos pregunta Ariel, en la actividad integradora 1, se nos pide que demos una afirmación en singular. ¿Tenemos que poner todas las afirmaciones de Octavio Paz en una sola o hay alguna afirmación en concreto y específica? Es muy buena la pregunta, Ariel. De todas las afirmaciones que tú encuentres, solo pon una. Con una está bien. Ni siquiera es que tengas que sintetizar varias, como si tomaras varias y las juntaras en una sola. No, una sola afirmación y ya. Dime si te respondí, por favor. Perfecto. Muy bien.
pues han sido muy buenas las preguntas y también han sido muy buenas las aportaciones, las participaciones. Hasta aquí todavía no terminamos, ¿eh? Nada más voy a recapitular. Hasta aquí hemos visto en esta sesión qué es un argumento, y ya dijimos que es un silogismo que tiene premisas integradas en una conclusión, y la diferencia entre afirmar, opinar y argumentar. Las afirmaciones son cosas muy generales y pueden ser horribles. Las opiniones son afirmaciones que ya se hacen de la propia autoría, pero con temor a equivocarse. Y las argumentaciones son las ideas que se exponen ya con un razonamiento ordenado, preferentemente, lógicamente, con forma del silogismo, así como ustedes estuvieron ejercitándolo hace rato. ¿Se ven estas dos ideas? Una cosa es estructura del argumento y otra cosa es diferencia entre afirmación, opinión, argumentación. ¿Se notan estas dos cosas? Por favor, su pulgar así, si sí se ve, cualquier otro signo si no se ve. Gracias, Gabriela. Gracias, Neily. Gracias, Ariel. Gracias, Saraí. Muy bien. Bueno, pues déjenme ver. Por favor, Ariel, ¿puedes volvernos a compartir la pantalla? Gracias. Y ahora te pido, por favor, que recorras el texto. Vámonos más adelante. Yo te voy a decir hasta dónde. Tú échale, échale, échale. Sigue, sigue, sigue. Más todavía, más todavía. Sigue, sigue, por favor. Ahí sí estoy grabando. No estoy grabando. Un poquito más arriba, por favor. Bueno, quise decir que sigas recorriendo. Exacto. Más, muy bien, muy bien. Perfecto. Ahí está muy bien. Ahí. Déjame ver. ¿Cuál era el párrafo? Ya. A ver, voy a quitar esto. Ya. Muy bien. Ustedes alcanzan a ver que el primer párrafo completo que nos está indicando Ariel inicia con la frase: en sus formas radicales, el disimulo llega al mimetismo. Por favor, Ariel, ¿podrías señalar esa frase? Exacto, así como... Perfecto. Así. En sus formas radicales, el disimulo llega al mimetismo. Esa es una afirmación que también está expresando la propia opinión de Octavio Paz. Pero fíjense cómo las siguientes ideas van a reforzar a esta afirmación que acaba de hacer, a este juicio. Dice: el indio se funde con el paisaje, se confunde con la barda blanca en que se apoya por la tarde. Se confunde, yo estoy añadiendo ese se confunde, con la tierra oscura
en que se tiende a mediodía, con el silencio que lo rodea. En esa frase, Octavio Paz está ilustrando con imágenes el juicio que hizo antes. ¿Sí ven esto? Y Ariel nos pregunta si podríamos decir que esa afirmación es la conclusión de un argumento. Correcto. Aquí sí. Esa breve frase que está señalada, Ariel, esa es la conclusión de un argumento, cuyas premisas están más antes. ¿Sí? Y al mismo tiempo, como bien había señalado hace rato, esta frase que está señalada sirve como premisa para otro argumento. Vamos a ver. Continúa Octavio Paz. Se disimula tanto su humana singularidad que acaba por abolirla y se vuelve piedra, pirú, muro, silencio, espacio. Ustedes recordarán, bueno, sí se acuerdan qué es el pirú. Por favor, una manita así, si recuerdan qué es el pirú. Cualquier otro signo, si no recuerdan qué es pirú. Gracias, Saraí. Gracias, Ariel. Neily y Gabriela, ¿ustedes saben qué es el pirú? Ahí está. ¡Qué bárbara! Neily y Natasha. Ustedes pueden ver en la conversación escrita la respuesta de Neily y Natasha. Ariel, ¿podrías leer la respuesta de Neily en voz alta, por favor? Es un árbol grande que huele mucho con solo el roce de sus hojas. Correcto. Ese es el pirú. Y entonces fíjense que Octavio Paz está diciendo que está hablando del indio. Muy discutible ese sustantivo, pero está hablando del indio. Y dice que se disimula tanto su humana singularidad que acaba por abolirla. Desaparece su humanidad y se vuelve piedra, pirú, muro, silencio, espacio. Como si el indio se volviera esto, cada uno de estos objetos. Pero va a explicar algo Octavio Paz. No quiero decir que comulgue con el todo a la manera panteísta, ni que en un árbol aprenda todos los árboles, sino que efectivamente, esto es, de una manera concreta y particular, se confunde con un objeto determinado. Hasta aquí he leído otras dos frases de Octavio Paz. La que dice, se disimula tanto su humana singularidad que acaba por abolirla. Y la otra frase que dice, no de la manera panteísta, sino que se confunde con un objeto determinado. Miren, estaba hablando de una característica del mexicano, que díganme ustedes a ver si no han vivido ustedes. Pero es más o menos lo que sucede cuando la mamá dice, bueno, muy bien, ya terminaron de comer, qué bueno que les pareció muy rica toda la comida. Ahora, ¿quién va a lavar los trastes? Y entonces todos se quedan así, ¿no? Y no falta quien diga, no, yo, si no me muevo, no me ve y que no me toque y entonces, a ver, sí, no, y como que se va ocultando. ¿Sí les ha pasado? Muy bien. Bueno, pues eso indica que la afirmación que está haciendo Octavio Paz
Es una observación muy interesante en la que también cabemos nosotros, porque nosotros queremos mimetizarnos, confundirnos con el paisaje, abolir nuestra humanidad, pero ¿con qué finalidad querríamos nosotros confundirnos con el paisaje y abolir nuestra humanidad? Cuéntenme ustedes, ¿con qué finalidad haríamos eso? Bueno, Ariel tiene una respuesta. Uno quiere que la mamá no lo vea a uno, pues precisamente para que no le toque lavar los trastes, ¿no? Pero dice Ariel, en su caso no funciona porque es hijo único y pues ni modo, le toca, ¿no? Y está muy bien que te toque, Ariel, y que seas tú quien lave todos los trastes de todas las comidas, porque esa es una eh, manera de corresponder al esfuerzo de quien nos ha dado de comer. Dice Neily Natasha, para que no se nos juzgue en caso de equivocarnos. Es también verdad eso. Y entonces, sobre todo con estas dos respuestas, la de Ariel y la de Neily Natasha, ya no podríamos decir que los mexicanos nos ocultamos para mentir. Ya no podríamos decir que afirmar que los mexicanos nos ocultamos tras máscaras por ser hipócritas, ya no podríamos decir que eso es verdad. Es muy interesante, nos dice Gabriela, con la finalidad de no hacer algo que no queremos o de que no vean nuestros errores. Correcto. Gracias, Gabriela. Bueno, pues va a ser muy interesante que ustedes vean, según Octavio Paz, por qué los mexicanos usamos máscaras para ocultarnos. La idea que ustedes encuentren que responda a esta pregunta, ¿por qué según Octavio Paz los mexicanos usamos máscaras para ocultarnos? La respuesta que sintetice a todo el ensayo, eso va a ser la tesis. Es decir, va a ser la frase donde se note lo que Octavio Paz piensa y cuál es su propia postura. Acuérdense que la tesis es un juicio y que expresa la propia postura del autor. Esto es lo primeritito que se pide en la actividad integradora 1, ¿se acuerdan? De manera que cuando vayan a escribir la tesis, es suficiente con una sola frase. Una sola frase. Puede ser algo como lo que ustedes han escrito ahorita en la conversación. Por ejemplo, voy a volver a leer. Al responder a la última pregunta que hice, dijo Ariel, para proteger nuestra intimidad. Es una sola frase, muy breve. Esa frase es una tesis. Está expresando una afirmación que implica una postura. Dice Neily Natasha, para que no se nos juzgue en caso de equivocarnos. Es una afirmación, una frase breve que implica una postura. Dice Gabriela, con la finalidad de no hacer algo que no queremos o de que no vean nuestros errores. Son dos afirmaciones en una sola frase breve y esas dos afirmaciones están indicando una postura. Bueno, pues ustedes pueden poner una sola frase breve que indique la postura de Octavio Paz y esa va a ser la tesis. ¿Cómo ven? ¿Sabían esto? Ay, hasta acá se oyó como la
Como todos respondieron, sí, profesor, ya lo sabíamos. Muy bien. Yo espero que estas indicaciones, ahora añadiendo lo de la tesis, les sirvan para hacer muy bien su actividad integradora 1 y también la actividad integradora 2. Neily Natasha nos dice, tenía idea, pero con esto reafirmó cómo sacar la tesis del texto. Qué bueno, Neily Natasha. Porque así entonces podrás ver que no hace falta echar así mucho rollo, sino indicar ideas muy precisas. Ese va a ser un desafío de este módulo. Y pues bueno, les pregunto, ¿aprendieron algo hoy? Esto es un examen para mí. Manita así, si sí aprendieron algo. Cualquier otra cosa si no aprendieron. Gracias, Saraí. Gracias, Ariel. Gracias, Neily. Muy bien. Pues terminamos aquí por hoy. ¿Les parece bien? Y entonces les agradezco mucho su participación. Fue intensa, sorprendente. Qué bueno que tienen este interés y esta habilidad para aprender. Les agradezco de verdad y les propongo que nos veamos el próximo viernes. El próximo viernes va a ser a las 7 de la noche del tiempo del centro. Y por lo pronto, ahorita nos despedimos. Nos comparte Ariel que hizo un curso de argumentación antes. Qué bueno, Ariel, porque entonces eso va a enriquecer mucho a todos y se va a notar también en tus aportaciones en los foros de integración, perdón, y en el foro aprendiendo. Muchas gracias. Den todo. Neily, que pases buena noche. Saraí también. Y les propongo algo. Antes de irse a dormir, asegúrense que su familia sonríe. Ustedes hagan algo que les provoque una sonrisa. Puede ser lavar los trastes, por ejemplo, o cualquier otra cosa. ¿Sale? Y pues, que pasen muy buena noche. Hasta luego.